es importante que activen ustedes Welcome to the conference. Il faut qu'on active la vidéo pour qu'il Pour nous qu'il voit. puisse nous voir. Non, il est activé, hein. Está activada. Necesitan comenzar a transmitir video para que podamos verlos. Ustedes sí nos ven, ¿verdad? Sí, pero está conectado el video ya. No solo es conectarlo, es comenzar a transmitirlo. Il dit qu'il faut commencer à transmettre. Ben, on transmet, si on les voit, on les entend. Nos dice aquí que... Ya que comenzaron. ¿ya? Ya los podemos ver, ya comenzaron a transmitirlo. Ah, vale. ¿Sí los ves a todos? ¿Sí? Un minuto, Mónica, estamos terminando de preparar la presentación de Germán. Claro. Vale. Un minuto nada más. No tenemos prisa. Gracias. 40 minutos la exposición. 17h30. Oui, 17h30. ¿Es posible? Sí. Gracias, Pascal. Es que la dirección no estaba correcta. La que nos había enviado por correo no era la misma que nos dio Lisette ahora. Nos la reenviaron hace un minuto, pero bueno, ya estamos ok. aquí. Claro. Ça brille, Lisette, hein? Regarde, ça brille. Eso. Lisette está como un artista. Sí. Lisette, Brilla, ¿cómo brilla. estás de artista, no? No escuchamos. No escuchamos. Ya. Ahora sí. Pilar, que te voy a deber el tequila para la próxima vez que vengas, ¿eh? Pero, vale, pues no lo digas tan fuerte. No lo digas tan fuerte, que en cualquier momento aparecemos. Sí, llegamos por ahí y nos tienen que cumplir. Pero esos brillos que son. Pues es que te ¿Cómo gradúas. brillas? ¿Qué pasó con el Festival de Cine Español para septiembre? En México. Ah, estamos en ello. Estamos en ello. Te queremos acá, Pilar. Ya verás, es que vamos a ir en dúo dinámico Bien. con la Mónica. Luego ya hablaremos, eso es cuando ya pruebe Germán. Ahora el tema es Germán. Y luego cuando apruebe ya hablaremos de cosas. Sí, ya hablaremos de cosas así futiles. Jean-Marie ni nos saluda, vamos. Jean-Marie, es que desde que se fue, Sí, ya no contamos para ti, Jean-Marie. Es que tampoco me contestan. Hace una hora que intento llamar y nadie me contesta. qué poco fiel eres, Jean-Marie. Ya eres, no tienes la carta de fidelité, ¿eh? Porque ya no eres infiel. Nosotras llorando por los pasillos, Jean-Marie. Es que no los veo. De momento no los vemos. No puedo. Lisa roba de Sí, ahora, ya pasó. Se ve. Pero aún no se... Todo bien. No sé lo que pasa con WhatsApp, que no puedo hablar con... No pude hablar. Jean-Marie, Dime, las guerras salieron. ¿qué? Las guerras civiles salieron. Que hay el programa total, completo. Total, con las correcciones. ¿Leíste mi correo de ayer? Sí, todo integrado. Todo integrado. Muy bien. Y Javier, ¿dónde queda exactamente? Donde lo pusiste. Donde lo pusiste, pero en la segunda parte. Ya te lo mando. Muy bien. Pero el día viernes, por la mañana. Ya, perfecto. Gracias. No con la República, sino después. Muy bien. Con la Revolución. Había que colocarlo en su lugar. Y yo era... Me pasé anoche haciendo jeroglíficos
para cambiar uno, poner otro, calcular que el tiempo del debate fuera el mismo para cada uno, porque luego pueden... No, está muy bien. En este también, para lo del control científico, Sí, ya la he puesto, bueno, ya está integrada. excelente. Así que le voy a mandar un mail esta tarde Sí, a ella y a David, para anunciarles que Sí. vamos a hacer este contigo, pero sin más, ya por su... a David le quitan los Dice que títulos no tiene su título. porque todos los demás no tienen más que una línea. No, está muy bien. Et lui, ça fait 3 lignes. No, mejor. Porque Albi es como la... Es que estoy con QuickTime. la antena, ¿sabes? Estoy con QuickTime, Bueno. pero no hay otro reproductor aquí y no puedo Bueno, descargar estamos porque poniendo las diapositivas que no sé, queremos proyectar. no está bien la Tranquila. contraseña. Al jurado. Tranquila, estamos sentadas. Sí, estoy tranquila, pero quiero presentarles al jurado. Está con nosotros Beno de Es que Kempner, necesitas ya un lo programa. conocen, Este programa. gran compañero y miembro de la amistad. Te puedo Isabel transmitir. Castillo, que es una compañera Hola. que recientemente nos acompaña en la amistad. Ah. Ella está en la maestría de transdisciplinariedad y nos la estamos queriendo robar para acá también. Parte de la UB y una ¿Ese? gran persona. Ya la van a conocer. ¿Ve? Y bueno, Jean-Marie, ¿Ve? atrás que no ven por cómo está puesta la cámara, A ver si está esperemos. Michelle, pero les manda saludos. Hola, Michelle. Está justo en la otra esquina, ¿no? Ahí ya. Para que Ah. vean que sí es en México. Hola, Michelle. Salut. Maintenant, vous êtes de l'autre côté. Pero, vamos a beber agua. Así. Has visto, t'as déjà vu Magdalena, Jean-Marie? T'as rencontré Malena? Non, il y a eu plusieurs reports de rendez-vous et ce sera vendredi en fait. Vendredi. D'accord. Donc Ok. vous avez reçu le programme aussi de l'ICES et tout ça, Oui, on l'a eu, oui. que je vous ai renvoyé No, pero de hier. todas maneras aquí necesitamos tu Je vous ai contraseña. renvoyé au cas où. Oui. J'ai vu que l'adresse qui a été chiffrée quand même. Mm. Ok, bueno. On Pues ya cuando diga. peut se dire, mais là, bon, il y avait ça, donc pour le vol. Ah, on n'entend rien. Non, il coupe le... Cuando vayas a comenzar Hola. a transmitir, play. Y aquí está tu presentación. Y aquí está tu ¿Doy video. play cuando quiero transmitir también mis diapositivas? Cuando ¿T'as vu les comiences a étudiants transmitir à Puebla? con esto es para que transmitas lo que tienes en la computadora. Pues Sin empezamos. esto no se puede transmitir. Ahorita no Oui, están on en parlera après. En cuanto le doy play, ellos ya están viendo Convencía a la que se quería besar y se quiere esta parte. Entonces, poco a poco. pero ahí no te van a ver. Ahí ya comienzan a ver tu presentación. Ellos, Sí. como tú digas, ¿sale? Cuando termines me dices para que lo quites. Vemos las dos cosas, vemos la presentación y vemos a Germán. Ah, ok. Sí, tenemos todo. Claro. Ayer, Me avisas cualquier cosa. Saludos, Mónica. Bye. Gracias, Gerson, chao. Ok, ¿y qué hago para que veas toda la diapositiva? Como estaba, como Así. Así. Comienzas. Ah, bueno. por eso la pantalla completa. Ok. Ya no me las vas bajando. Acá se movería, ¿verdad? La voy a anotar aquí para contar. No sé por qué. Bueno, vamos a dar No, digo comienzo Ay, no formalmente al examen de Germán corto,
Es nuestro primer alumno de la MISAC, de la primera generación que va a presentar su examen profesional. Le damos la bienvenida y las gracias a su comité tutorial por participar, porque han estado acompañándolo pues prácticamente durante los 2 años en su trabajo, guiando y haciendo comentarios para que este trabajo llegue a buen término. Les agradecemos allá en NANS a Mónica y a Pilar por estar pendientes también, no solo de orientar en la formación de Germán, sino también con todas las cosas que nos llevan tanto tiempo como son estas técnicas. No está Cayerson, pero nos resuelve la vida con estas complicaciones de la tecnología. Si no fuera por él, no estaríamos conectados ahora. Entonces, bueno, Germán tiene 35 o 40 minutos para poder exponer. Después habría preguntas o comentarios por parte de los integrantes del jurado, que él tendrá que ir respondiendo puntualmente y ya después deliberamos. Muchas gracias, compañeras. Pues adelante. Hola a todas, a todos, a todes. Les agradezco mucho por estar aquí acompañándome. Es bien importante para mí su presencia. Sé que converger no siempre es sencillo y estoy muy agradecido por los esfuerzos que están sumando ustedes para poder apoyarme en este momento tan especial para mí. Voy a presentar mi tesis para poder obtener el grado de la Maestría Internacional en Salud, Arte y Comunidad. Se titula Teatro Invisible, una estrategia de exploración en torno a la homofobia y lesbofobia en espacios universitarios. Me dirige la doctora Lisette Figueroa y me honra tener como lectores a los Orbeno, a la doctora Pilar, al doctor Jean-Marie y a la doctora Isabel. Me gustaría arrancar contextualizando un poco hacia lo que llamamos el marco referencial, es decir, cuáles son algunos postulados teóricos, contextuales y metodológicos que me ayudan a sostener la investigación. Voy a hacer lo más breve posible en este apartado, porque me gustaría que pudiéramos discutir más los resultados y la discusión que armé en torno a la investigación. Primero, me gusta partir del reconocimiento de un contexto que en este momento resulta bastante problemático en nuestro país, y es que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes por homofobia. Las estadísticas siempre son difíciles porque dicen mucho pero ocultan cosas muy importantes. Por ejemplo, las estadísticas en torno a crímenes de odio dejan de lado todos los países que no tienen tipificados los crímenes de odio por homofobia. Entonces eso no nos permite vislumbrar realmente el panorama global. Pero no es poco que dentro de los países donde se tiene tipificado este tipo de crimen, México ocupa el segundo lugar. ¿Qué significa eso a nivel subjetivo? Porque está bueno saber que es el segundo lugar, pero si eso no baja a la experiencia viva, no nos dice mucho. El hecho de que México sea reconocido con el segundo lugar por crímenes por homofobia nos da un panorama de la realidad y el contexto social en el que los gays y lesbianas nos encontramos actualmente en este país. Esto, por supuesto, que va acompañado de un aumento en los discursos de odio que se pueden popularizar y presenciar en los distintos espacios, ya sean virtuales, como las redes sociales, la televisión, la radio, donde encontramos conductores o líderes de opinión que están constantemente fomentando este tipo de discursos, pero esto también se siente en las calles, se siente en las escuelas, ¿no? Es un panorama social totalmente, y esto, por supuesto, que tiene que ver con la vulnerabilidad de los derechos humanos de las personas gays y lesbianas. Aquí en nuestra propia universidad, la Universidad Veracruzana, no contamos con un abordaje, por ejemplo, diagnóstico, que pudiera ayudarnos a comprender cuál es la situación de los estudiantes y las estudiantas en torno a la discriminación. Entonces esto me parece gravísimo, porque en muchas otras universidades del país y del mundo se ha vuelto bien necesario hacer este tipo de diagnósticos para comprender
¿no? Cómo están siendo vulnerados los estudiantes. Pero tampoco contamos con protocolos de acción, atención y prevención, por ejemplo, en torno a la discriminación por homofobia o lesbofobia. Todo esto expone a la vulnerabilidad a la población LGBT universitaria. Y esta exposición, esta vulnerabilidad, por supuesto que pone en riesgo la salud física y psicológica de las personas que pueden estar teniendo ese tipo de violencia. Más allá de que no exista un diagnóstico en la UBE, bueno, no hace falta saber qué está sucediendo porque es como la violencia de género, ¿no? Sabemos que es algo social, no hace falta hacer un diagnóstico para saber qué está pasando, hace falta hacer el diagnóstico para conocer la magnitud. El tema de la marginación social es importantísimo para esta investigación, sobre todo los efectos que tiene la marginación social sobre los sujetos, que son tratados desde esta óptica, puesto que esta marginación produce rechazo social hacia estas poblaciones, y está investigado por Ovejero, por ejemplo, que en la población gay, esta marginación social tiene como consecuencia el rechazo de la sociedad, pero también un ejercicio de la sexualidad cargada de culpa, de vergüenza y autodescalificación. Esto es importantísimo porque hablamos de que en todo proceso psicosocial se internaliza lo que sucede a nivel social, y esta internalización que produce una subjetividad particular va configurando desde allí una posición subjetiva. Y entonces cuando se interioriza esa homofobia o esa lesbofobia, es bien difícil poder responder a la violencia, ¿no? Que es muy parecido al fenómeno de la violencia de género. Muchas veces en la cultura la mujer es colocada en una posición de alienación y de inferioridad, y entonces se vuelve bien necesaria la sororidad para poder romper con ese círculo. Otro de los efectos importantes y muy lamentables de la discriminación por orientación sexual, como en todas las violencias, es que las personas que padecen de este tipo de situaciones pueden llegar a tener ideaciones suicidas, intentos de suicidio, padecer padecimientos subjetivos graves como la depresión, y también se relaciona con el consumo problemático, como que una salida para poder lidiar con toda la violencia que se sufre puede ser también el consumo problemático de sustancias tóxicas. Freire nos dice que para poder romper con la cadena opresor-oprimido que configura las relaciones de poder que determinan la violencia, es importante posicionarse políticamente de forma que se pueda romper con esa dicotomía activo-pasivo. Esto es muy importante para la investigación porque donde nosotros consideramos el teatro invisible como una estrategia y una forma de intervención social, estamos partiendo de este principio de Freire. Boal parte de hecho de ese principio. Aquí vamos a hablar de espectadores y no de espectadores, lo que implica que quien presencia la escena no sabe que está presenciando la escena, pero es un actor y es activo en la escena. Entonces ahí estamos rompiendo con esta dicotomía. Y se le va a presentar una ficción con la cual se va a identificar, de esa forma va a poder reflexionar, analizar, confrontar y cuestionar esas estructuras opresoras, según la obra con la que estemos abordando la temática. Arnoletto nos dice que la acción política siempre procura las condiciones de seguridad y libertad para el disfrute de los valores sustantivos de la vida social, para el actor, su grupo o la sociedad en su conjunto. Entonces, en el grupo de Teatro Invisible partíamos de que estábamos haciendo acción política, en tanto nos estábamos sujetando a estos principios, ¿no? Para poder fijar el objetivo de la investigación, pues fue necesario pensar el grado de abordaje que tenía este tema en la universidad, y decidimos que estamos en una fase muy exploratoria, porque no tenemos abordajes. De hecho, teatro invisible propiamente no se hace en Jalapa, no se conoce, ni los propios actores lo estudian, pero no es algo que se esté ejercitando en la ciudad.
Así que decidimos fijar como investigar el grado de tolerancia y respeto que parte de la comunidad universitaria tiene frente a actos de violencia lesbofóbica y homofóbica a través de la implementación del teatro invisible como estrategia de exploración en la Universidad Veracruzana Campus Jalapa. Y bueno, para poder cumplir este objetivo se vuelve necesario fijarnos objetivos más específicos, como el de poder identificar las reacciones de las y los integrantes de la comunidad universitaria ante estas situaciones de discriminación, poder evaluar el grado de la tolerancia que se presentan en cada una de estas situaciones de discriminación por homofobia y lesbofobia, indagar en las representaciones que tienen las personas, en este caso estudiantes de la UB, ante estas situaciones presentadas, y poder recuperar las experiencias vividas en torno a el teatro invisible que se les presentó. Y bueno, para poder hacer todo esto, construimos una metodología que pues le hicimos muy a mano, porque no hay mucha investigación sobre teatro invisible. El teatro invisible está muy puesto en el quehacer de muchos actores, pero no hay mucha investigación. Entonces tuvimos que decidir cómo íbamos a armar una metodología que nos permitiera sistematizar la información que íbamos a recoger. Entonces decidimos que para recoger la información íbamos a presentar 2 obras distintas en 4 espacios diferentes. Íbamos a hacer entrevistas a espectadores al finalizar el teatro invisible, y en un tercer tiempo íbamos a hacer entrevistas individuales a los integrantes del equipo del teatro invisible, es decir, a las actrices y a los actores. Los participantes de la investigación fueron estudiantes de la universidad de las facultades de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, la Unidad de Humanidades, la Facultad de Ciencias de la Salud y Zona V. Decidimos tener un espacio, digamos, más neutro. Las razones por las que escogimos estas 4 áreas tiene que ver, en primer lugar, en función de la distribución de las facultades. Es decir, son facultades que están distribuidas en distintos puntos de la ciudad. El segundo criterio que utilizamos para escoger estas facultades tiene que ver con la naturaleza de las carreras que se abordan en estas facultades. Por ejemplo, en Ciencias Biológicas y Agropecuarias se ha relacionado mucho que las personas, hay como ese estereotipo, digamos, ¿no?, de que están más desconectadas de las situaciones sociales y políticas, ¿no? En Humanidades, lo contrario, ¿no? Se ha dicho mucho que la Facultad de Humanidades es, al tener filosofía, sociología, antropología, letras, son más politizados. Ciencias de la Salud es una facultad donde se tiene medicina, por ejemplo, que son carreras que usualmente se relacionan con también cierto distanciamiento emocional por el propio ejercicio de su profesión, y la zona V por ser una zona mezclada de distintas carreras. También participaron 6 actores y actrices voluntarios que pues le entraron al quite, digamos, a pesar de que sabían que era un trabajo bastante denso al teatro invisible. Para analizar lo que recogimos, pensamos muy necesario pasarlo por el lente de la perspectiva de género, pensar un poco desde la teoría psicoanalítica, más cercana hacia al psicoanálisis más social, digamos, y la perspectiva de la psicología social. Para poder recoger la información, ahí construimos una triangulación metodológica, específicamente la triangulación de datos. Debido a que tenemos 3 fuentes distintas y 3 momentos distintos de investigación, decidimos hacer este tejido de datos y a través de esta estrategia metodológica para poder leer más complejamente la información. Y por mi formación como psicólogo, también el análisis del discurso de los participantes. Para poder intervenir, construimos 2 obras, como les había comentado anteriormente. La primera es la de un agresor agrediendo a una pareja gay, de jóvenes gays, y la segunda es un agresor también varón agrediendo a una pareja de mujeres lesbianas. La decisión de tener un varón como agresor responde a todo un contexto que nos arroja ahí los estudios de género,
donde se ha demostrado que cuando la agresión es perpetuada por un varón, suele tener un efecto mucho más agresivo y más paralizante. Y se representó 2 veces cada obra en 2 espacios distintos. La obra tiene 4 tiempos, las 2 obras tienen 4 tiempos, que van encrechendo, es decir, primer momento es un acercamiento del agresor, donde por las buenas, digamos entre comillas, les pide a las víctimas que se retiren del lugar. La segunda parte empieza la agresión verbal. La tercera parte ya es un contacto prácticamente físico. Y la cuarta, el cuarto tiempo, es el cierre y la conclusión del teatro invisible. Eso nos permitiría evaluar, según el momento en el que intervienen los espectadores, qué tanta tolerancia se tiene ante la violencia. Vamos a ver qué resultó de todo esto. Encontramos que en la categoría de análisis discriminación lesbofóbica se presentó violencia condonada, que implica indiferencia o abandono del espacio. Por ejemplo, podemos ver lo que dice uno de los espectadores. Cuando se le pregunta por qué no había intervenido ante la violencia que estaban recibiendo las 2 chicas, y él dijo, pues que está mal. Porque neta nadie estaba haciendo nada, solo estábamos viendo, y neta tenemos que esperar a que entre el contacto físico para hacer algo, y no, nadie reaccionó de una manera efectiva. Aquí es bien importante señalar que pasaron 16 minutos de agresión constante hasta que alguien intervino en la escena de lesbofobia en la Facultad de Humanidades. Por ejemplo, en los efectos emocionales, dice la actriz que interpretaba a una de las víctimas, tienes miedo de estar en esa situación, de que todos los demás piensen igual o sencillamente no les importe porque te está pasando a ti, o porque tú eres alguien que no conocen. Entonces todo ese tiempo era para mí como el tic-tac de un reloj pensando, ¿es en serio? ¿Nadie va a reaccionar? ¿Nadie va a confrontar a esta persona? Y vemos que hay como muchos sentimientos generados también, como lo describe un espectador, cuando se le pregunta qué había sentido al presenciar esta escena, y dice, pues enojo, frustración, porque pues de repente piensas que no te puedes meter, porque pues no sabes cómo va a reaccionar, que era un chavo el que estaba diciendo, y pues a veces por no meterse en problemas no dices, aunque lo pienses no lo dices. Claro. Y sobre todo con la situación en México. A ver, voy a apagar la luz para que se vea mejor la diapositiva. Ajá, ¿ya viste lo de ayer? Yo lo anoté aquí. Oh. Perdón, es que aquí estamos, es que apagué la luz para que se viera mejor la proyección. Y bueno, también hay elementos de solidaridad hacia las compañeras, que fueron posturas a favor, defensa verbal, gestos desaprobatorios, búsqueda de ayuda externa. Por ejemplo, en posturas a favor, durante la representación se dijo lo siguiente: oye, no estés de grosero, el único ofendido eres tú, a nadie le molesta más que a ti, este lugar está muy grande para que te muevas. La defensa verbal, la misma compañera que intervino mencionaba, este lugar está muy grande para que te muevas, si te molesta, ¿por qué no vas con las autoridades a ver qué te dicen? Habían gestos desaprobatorios también, como menciona la actriz, cuando dice, tienes que hacerle saber al agresor, sea quien sea, que estás fijándote, que estás viendo al otro, que no estás distraído y que las agresiones no van a pasar desapercibidas. Ella reconoció la importancia de que alguno moviera la cabeza siquiera, porque eso va enviando un mensaje al agresor de que hay personas que no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Y aquí hay una imagen, no se alcanza a ver muy bien por la calidad de yo creo que es la transmisión, pero es justo el momento donde la espectadora, que es la chica de cuadros, de camisa de cuadros, interviene en la escena. El agresor llevaba aproximadamente 2 minutos agrediendo a las compañeras, y ella directamente va con el agresor, detiene la escena y le pide que se retire. De las 2 representaciones fue la única ocasión en la que alguien directamente le puso un alto, y fue, curiosamente, una compañera.
lo cual me parece muy interesante porque habla mucho de la sororidad. En una balanza podemos encontrar 4 indicadores de solidaridad frente a 3 de discriminación. Digamos, partiendo, si podemos volver un poco cuantitativo esto, vemos más indicadores de solidaridad por 1 más, digamos. Es importante esta balanza porque al rato vamos a hacer una comparación. En la discriminación homofóbica no se observó prácticamente en ninguno de los participantes, en las 2 funciones, ninguna situación que nos permitiera que hubiera ni siquiera abandono o indiferencia. La única que podemos registrar son los efectos emocionales que tiene la discriminación, como lo dice el espectador y cuando menciona. Entonces fue como impotencia de entiéndelo, no pasa nada. Entonces, si te pones en su situación, también querrías que alguien llegara y te defendiera. O lo que menciona el espectador, o cuando dice, pues sí sentí algo de temor, me puse un poco nervioso porque al fin y al cabo yo no lo conocía, no sabía si me iba a agredir también, o a lo mejor traía un arma o algo parecido. Pero yo creo que ellos también merecían que los ayudáramos y que los defendiéramos en este caso. Y bueno, así como esto, aquí les estoy poniendo nada más algunos fragmentos, en realidad hay muchos más. Aquí, en la solidaridad, se presentó bastante más. Por ejemplo, en la postura a favor, hay un diálogo durante la presentación que dice, déjalos, no están haciendo nada malo, hermano. Y le dicen, oye, tranquilo, a lo mejor no estás de acuerdo con lo que están haciendo ellos, pero estamos en un lugar libre, pueden venir aquí a hacer lo que quieran. También se les defendió de manera verbal, hubo muchos gestos desaprobatorios y incluso acá hubo alusión al contacto físico. No se presentó, pero hubo alusión. Por ejemplo, dice la espectadora durante la representación, dice, cuando el agresor se va, nos voltea a ver a los agredidos y dice, no se dejen, pártanle la madre. Son 2, pártanle la madre por pendejo, ¿no? Entonces hay una alusión directa al contacto físico. Y la otra compañera de esa misma escena dice, yo me le quería ir encima a ese hombre. Me enojé mucho, no tiene derecho a insultar a los demás. Y hay otros indicadores que fueron también emergentes, que solo sucedieron en las representaciones de discriminación de homofobia. Por ejemplo, la importancia del grupo. Hay un momento que vamos a observar a continuación, en el que están siendo agredidos la pareja de jóvenes gays y una mesa de al lado empieza a descender y hay un punto en el que deciden, un joven se para de su asiento y dice, siéntense aquí con nosotros, ¿no? La importancia del grupo como cobijar y proteger ante estas situaciones, solo se presentó en la función de homofobia. Hay tolerancia frente al respeto, es decir, hay un joven que si bien no está del todo de acuerdo con que hombres gays demuestren públicamente sus afectos, sí es capaz de respetar y dice, oye, mira, ¿te puedo decir algo? Esto lo dice durante la función. Y con todo respeto a ustedes, nos voltea a ver a nosotros. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con que los hombres les gusten los hombres y a las mujeres, pero no por eso les voy a agredir, ni mucho menos. Ellos también son seres humanos y merecen respeto. O en esa misma función, la espectadora X en la entrevista individual dice, o sea, es como de, a mí no me gusta y está bien si no me gusta, pero no significa que toda la gente no le tiene que gustar. Entonces, cuando alguien no respeta, pues sí me molesta, porque todos tenemos opiniones diferentes en muchísimos temas y mucha gente no lo respeta. Y eso es muy molesto y eso no me agrada nada. Y cuando le preguntamos de manera, en la entrevista individual a otra de las espectadoras, ella dijo algo muy interesante y mencionaba que ella solo le había tocado presenciar violencia homofóbica perpetrada por varones. Entonces, el observador encubierto, que en ese momento estaba grabando con el celular, le pregunta, ¿y tú por qué crees? ¿A qué lo atribuyes? Y ella contesta, francamente, creo que tiene mucho que ver con que, como que hacen que su zona de confort, que es la heterosexualidad, se sienta un poco tensa y como que les agrede más en su masculinidad, en su forma de machos. Siento que son personas machistas, ¿no?
Entonces ahí capturamos una representación muy interesante que tenía ella sobre a qué le atribuía, el por qué los hombres fueran los más agresivos, ¿no? Y bueno, acá hay una imagen donde el agresor, que es el chico de mochila, que está de pie, está atacando a la pareja. Yo interpretaba a uno de los jóvenes, y el chico que está sentado de mochila azul, que empieza a levantar la mano, ese es el instante donde el grupo empieza a intervenir para romper con la violencia que se estaba perpetrando. Y en la balanza podemos ver que prácticamente no hay ningún indicador de discriminación por parte de la comunidad ante esta situación. No hay indiferencia, no hay revictimización y hay muchísima solidaridad, ¿no? Esto pues nos lleva a una discusión que resulta interesante. En primer lugar, respecto de la lesbofobia en los espacios educativos en los que nosotros estuvimos, contamos 24 personas que se abandonaron el espacio o se mostraron indiferentes. Es muy curioso porque en la Facultad de Ciencias de la Salud, por ejemplo, escuchamos claro cómo estaba un grupo de jóvenes sentados viendo la escena. Cuando la violencia empieza a escalar, uno de ellos dice: yo no quiero ver esto. Entonces los 3, 4 jóvenes se ponen de pie y se marchan. Hacemos una lectura doble de eso. La primera lectura es pues que esa indiferencia, ese abandono del espacio, pues legitima la violencia que se está ejerciendo. Pero también hicimos una lectura en una discusión con Elena, de hecho, que también indica un malestar, ¿no? Usualmente no queremos ver algo que nos incomoda y muchas veces no tenemos la posibilidad de encarar esa situación, y la única forma que encontramos de no tener que lidiar con eso que nos incomoda es retirándonos del espacio. Vimos que la sensación de soledad y desamparo, que es esta indiferencia, el que nadie se meta, que la gente no reaccione, disminuye la capacidad de reacción de las víctimas. Las víctimas se sienten mucho más avaladas para enfrentar la situación cuando tienen aliados. La solidaridad, dicen las compañeras, que sintieron que el espacio era muy protector y que permitía, digamos, esta solidaridad, hacer responsables a más de esa situación. En tanto a la sororidad, encontramos que pues la única vez que se interviene para frenar esta violencia pues es una mujer. Y nos parece bien interesante que habían muchos varones en escena, pero quien se indigna lo suficiente para pararse y enfrentar a un joven que probablemente, como dijo al final ella en la entrevista, le provocaba miedo, era la identificación con otras mujeres. Creemos que lo descompensado que está frente a la homofobia, es decir, que se presente menos solidaridad y más indicadores de violencia, es porque se suma a la violencia de género. Estamos en una sociedad donde creemos que las mujeres aguantan, que las mujeres resisten, que mientras no haya violencia física no nos metemos, porque es asunto del otro. Y por lo tanto observamos más tolerancia a la agresión lesbofóbica. Se tolera mucho más, se interviene muchos minutos después, se abandona el espacio, o sea, la circunstancia que presenciamos es muy específica. Por el otro lado, con la homofobia, pues sí registramos que las víctimas sentían mucha inseguridad, mucho enojo, mucha tristeza, mucha indignación, pero también los espectadores. De hecho, hay un momento en la intervención que hicimos en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, cuando yo rompo la escena, yo hacía de Joker, y les agradezco y les explico lo que estábamos haciendo, una chica rompe a llorar. Y me le acerco a ella y, bueno, le doy un abrazo y le dije que qué pasaba, y me dice: es que no puedo creer que les pase esto. Y si no sabes lo aliviada que estoy de saber que esto fue una ficción, decía. Y bueno, la entrevisto y cuenta experiencias que ella ha tenido con amigos gays, ¿no? Donde han sido discriminados también. ¡Ay, se apagó esto! Ya volvió.
Y bueno, vemos que la sociedad... Ahí está, ya se ve. Ay, qué nervios nos sacan ahí. Bueno, vemos mucha solidaridad hacia las personas gays. Entendemos, nuestra lectura es que esta solidaridad muy alta se debe al intenso trabajo que se ha hecho en torno a publicidad, educación, para ir poco a poco naturalizando pues estas expresiones de afecto. Y nos parece muy bueno que sea así, pero sí vemos que esa visibilización no existe en las mujeres lesbianas, no con esa magnitud. Entonces, está bueno que se empiece a visibilizar, pero estamos dejando de lado a las compañeras, a las mujeres lesbianas. Sí, eso es. La intervención, decían muchos compañeros cuando la hacían, espectadores, era porque creían que entre dos hombres había más posibilidades de desatar un problema físico, un enfrentamiento físico, decían ellos. Entonces también leemos que la intervención pronta de la gente es porque se cree que dos hombres que están discutiendo van a llegar a los golpes. Y hacemos esta lectura también que tiene que ver con el género, pues. Hay menos tolerancia a la violencia homofóbica. Consideramos que el papel del grupo y del número de personas que se solidarizan es fundamental. Cuantos más somos, mejor. Y vemos que hay representaciones en torno a la masculinidad hegemónica, ¿no? Y cómo esta masculinidad hegemónica es una explicación que la gente se da ante el por qué ellos se sienten amenazados, los hombres heterosexuales, frente a las expresiones de afecto de otros hombres. Y bueno, aquí como una comparación encontramos claramente lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De esta diferencia donde hay más discriminación por parte de la comunidad frente a estas dos funciones que frente a las situaciones de homofobia presentadas. Y bueno, me parece importante que pensemos desde dónde yo estoy pensando la transdisciplinariedad en este abordaje que estamos haciendo con el equipo, con los espectadores. En primer lugar, considero que la triangulación metodológica nos permitió desdibujar la frontera entre sujeto y objeto. Es decir, nosotros estábamos implicados totalmente en la investigación, estábamos en carne viva sintiendo, y nuestra experiencia dentro de la investigación fue fundamental para comprender medianamente lo que puede significar para una persona ser víctima de discriminación. Porque teníamos actores y actrices heterosexuales, por ejemplo, ¿no? Que nunca habían vivido en carne propia esta experiencia. Pero también permitimos, como en el acercamiento con los espectadores, que ellos pudieran hablar, que ellos pudieran reflexionar con nosotros en las entrevistas. Y hubieron experiencias subjetivas que empezamos a compartir en ese momento posterior, ¿no? Que nos sentábamos a hablar sobre las experiencias, sobre los pensamientos y las reflexiones, y eso generaba una convención, le llamamos nosotros, que es la mezcla entre la experiencia del teatro invisible, la experiencia de los espectadores y la experiencia de las actrices y los actores. Esta convención, o sea, vamos haciendo como cada vez más, vamos deshebrándolo, nos permitió comprender que había algo allí que no alcanzamos a pensar, que consideramos el tercer oculto. Era, ¿qué nos une? ¿Qué nos une a todas las personas que estuvimos allí viviendo esa experiencia? Y lo estuvimos pensando, lo estuvimos hablando, y en esa, le llamamos trabajo de mesa que hicimos, descubrimos que si algo nos unía a todas y a todos era la solidaridad. Incluso al joven que no estaba de acuerdo con las expresiones de afecto públicas, fue solidario y respetuoso, ¿no? Sentimos que la solidaridad es lo que conectó los sucesos, que fue lo que era resultado de esa subjetividad colectiva, que nos permitía develarlo como algo que estaba atravesándonos y que nos parece bien importante fomentarlo y resaltarlo además. Esto me lleva a pensar
en propuestas que se vuelven bien importantes y bien necesarias. En primer lugar, en políticas públicas y concientización. En muchas partes, por ejemplo en la Universidad de Complutense en España, existe una oficina de diversidad sexual e identidad de género, donde desde allí se atienden todas las situaciones, necesidades y demandas de la población LGBT de la universidad. Aquí contamos con estudios de género, tenemos espacios donde se está trabajando, pero no propiamente es una agenda LGBT, que son necesidades muy específicas, digamos. También se vuelve necesario el diagnóstico del que hablábamos al principio, porque estamos viendo que hay sensaciones que están circulando y que son importantes poder reportar. Se vuelve necesario implementar conversatorios entre estudiantes pertenecientes a la comunidad para saber qué necesitan, qué les está pasando, qué hay que hacer en la universidad, pero escucharlos a ellos primero para no armar una agenda desapegada de la realidad. Crear políticas y programas institucionales que permitan a los estudiantes tener una vida más digna. Por ejemplo, en la UNAM, para la transición de género, hay un programa donde se les suministra el reemplazo hormonal, por ejemplo, de manera gratuita. Los profesores son capacitados para cómo pasar la lista cuando todavía no tienen el cambio oficial del nombre, ¿no? Todas estas situaciones pues no las tenemos en la UB. Y crear festivales, conferencias, coloquios, asambleas, ¿no? Que nos permitan estar pensando en esto y ahondar en el tema. Creo que también, como en otras partes, hay festivales de teatro universitario con temática LGBT. Aquí nunca hemos tenido uno. Festivales de cine, hay mucho material muy interesante, audiovisual. Tenemos artistas en la ciudad que están trabajando el tema LGBT en sus obras plásticas, por ejemplo, y solamente sería cuestión de reunir a esos compañeros. Favorecer la inclusión de la población LGBT en los equipos deportivos formados, porque usualmente muchas personas de la comunidad les da temor ingresar a los equipos por el miedo a ser rechazados. Organizar torneos deportivos donde puedan jugar entre pares con mayor soltura y publicidad, ¿no? Publicidad. Sobre las nuevas tecnologías, bueno, las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, es importante que tengamos por parte de la universidad un portal, un apartado en la página, una aplicación de fácil acceso para que las personas que están siendo estudiantes de la UB y sufren discriminación puedan tener un canal de acceso a denuncia, a asesoría legal o incluso psicológica. ¿Qué hacer en caso de que mi profesor me esté discriminando, por ejemplo, que la institución no me esté dejando ingresar por alguna característica física, ¿no? Y también allí poder compartir artículos de difusión científica para que la gente pueda acceder a información verídica y estudios que desmitifiquen. Y bueno, esto me genera otra ventana a mí, que es algo que yo estoy pensando ya armarlo para el doctorado, y se los presento como un emergente pues de la investigación. ¿De qué manera el discurso homofóbico que circula de manera consciente o inconsciente construye formas de subjetivación en la propia comunidad LGBT y configura espacios construidos y apropiados por la comunidad gay? Me surge la necesidad ahora, porque ahora estudiamos más la población, me parece importante ahora ahondar en la subjetividad de las personas que se están construyendo en esta sociedad que estamos observando, y cómo los espacios, pongo distinto construido y apropiado, porque los espacios construidos suelen ser bares o antros, y los espacios apropiados son estos espacios que curiosamente se apropian desde la clandestinidad, por ejemplo, ¿no? Y que son muy propios de las personas gays y lesbianas, bueno, especialmente gays, y me parece que eso habla y es una reproducción del discurso que circula, ¿no? La oscuridad, el anonimato, la clandestinidad, el ejercicio de una sexualidad oculta. Y me parece que tendría que abordarse desde la psicología de la marginación y el psicoanálisis,
para poder explorar esa relación entre el discurso homofóbico que circula, ya sea homofobia o homofobia internalizada, y las subjetividades en la comunidad y los espacios de apropiación. Y bueno, eso sería todo. Les voy a presentar un pequeño video, es muy corto, dura... ¿Me ayudarían? ¿Cómo minimizar? Soy chico Windows, no chico Mac. Ahí. Les voy a presentar este video, que es un pequeñísimo fragmento solo de homofobia. Porque el tiempo no daba hoy, el viernes presento completo el documentalito. Ay, no le di play. A ver. Eso pasa. Ahí va. Esperemos que se escuche bien. Para el 2017, las cifras en torno a la homofobia... ¿Hay alguna forma de que se escuche en las bocinas el sonido? No. ¿No me escucha? ¿Lo escuchas? No hay forma de que nos sube nada más el volumen a la... Ajá. Y ahora ya no Podemos me escuchar. ¿Tiene tú? ¿Van a escuchar los compañeros? ¿Qué compañeros? Bueno, pues reproducimos así. Yo pensé que se iba a escuchar. Qué simpático, porque mira, te ves en la imagen, en la imagen detrás de Ah, ti, sí. la imagen. Es como, mira. Qué simpático, ¿no? Eso es para hacerlo. Un cartel de festival. Sí. No se va a escuchar Pensaba acá. que me los había traído. No se va a escuchar en las bocinas, los altavoces, entonces Para voy el a ver, voy a poner el video a ver si las se cifras en escucha. torno a la homofobia alrededor De la del... farmacia. Conocía la Ricola, siempre compre, pero no conocía este. Franchement. Para el Ahora me encanta todo lo naranja. Las cifras en torno a la homofobia alrededor del mundo son alarmantes. Todavía Pero no existen vemos el video. senderos... Pero ahora sí es la luz, como se... No, pero no se Germán, ahora no vemos el video. Ahorita estamos viendo los ya no, yo no le sé Están hacer. haciendo los arreglos. Para que lo podáis ver. Gracias. No sé, ¿sí estaba transmitiendo? Voy. Voy. Ya María. No, yo voy. ¿Eh? Se platican. Desaparecía. A mí cosillas que me... Bueno, yo no Cerraron la aplicación. Pues intervenía. Cerraron la aplicación. ¿Para qué la cerraron? No, estaba en oscura, ¿no? Ah, igual, claro. Bueno, que es más técnico, ¿no? Felizmente que han trabajado siempre desde ahí con él. Además con él es con el que yo tenía todo el contacto. Todo lo arreglábamos él y yo. Cuando estuve, era él el que hacía todo.
Mónica, ¿puedes ver el escritorio de la computadora? Sí, sí lo veo. Ok. Dame un minuto, estamos viendo lo del audio. Sí, gracias. Nivel estatal. Para muchos, Y vemos pensada la como imagen una ya. ciudad progresista, con alto movimiento Todo. artístico, deportivo e intelectual. ¿Puedes escuchar? Pero, ¿cómo Sí, reaccionaría la perfecto. comunidad Escuchamos muy bien. Ok, entonces comienza el video. Continúa Germán presentando y ya él indica cuando lo quiere activar. Con permiso. Ok, muchas gracias, Gerson. Gracias, qué amable. Bueno, vamos a darle play entonces al video. Para el 2017, las cifras en torno a la homofobia alrededor del mundo son alarmantes. Todavía existen 72 países que la consideran ilegal. En 8 países del mundo, la homosexualidad se castiga con la muerte. De los 194 países soberanos que existen, tan solo el 12 de ellos permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, es decir, tan solo el 6% de ellos. Si bien estos datos son alarmantes, lo verdaderamente alarmante son las experiencias de las personas que día a día sufren de discriminación por homofobia. Jalapa de Enríquez, Veracruz. La Atenas veracruzana. Cuna de grandes pensadores y artistas. Sede de la Universidad Veracruzana a nivel estatal. Para muchos, pensada como una ciudad progresista, con alto movimiento artístico, deportivo e intelectual. Pero, ¿cómo reaccionaría la comunidad universitaria ante actos públicos de discriminación por homofobia? Oigan, ¿puedo pedir un favor? Pues nada, si se pueden dejar de estar visitando aquí, por favor. Pero no nos hemos besado ni nada. Es una falta de respeto, ¿no? Pero no nos hemos ni besado ni nada, güey. Nos aquí. Pues sí, pero me parece una falta de respeto que estén haciendo esto aquí, güey. Entonces, les voy a pedir que no lo hagan. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo, güey? Cochinadas, güey, no se hace, güey. Solo nos hemos abrazado. ¿Qué tiene eso de malo? A mí me vale verga, güey, eso no se hace, güey. No quiero que lo estés haciendo aquí, güey. Así que les voy a pedir que se vayan, por favor. Pero no. Tuve una necesidad muy fuerte de quererte proteger como mi pareja. Eso es muy lindo, pero muy lindo. Tuve necesidad de protegerte, de proteger a mi novio, ¿no? Pero no estamos haciendo nada Pero malo, aquí hay güey. más gente, güey. ¿Tú crees que está bien? ¿Les parece bien? Pues nada, que se estén besando aquí estos güeyes. Ni siquiera nos hemos besado, güey. ¿Por qué nos va a dejar? Pero a mí me parece lo contrario, la neta. No, yo soy estudiante de acá, ¿no? No vengo aquí a Nosotros pasear. también. Bueno, no estoy de acuerdo, la neta, güey. ¿Pero qué es lo que te molesta? Pues vete a un puto hotel, güey, haces cochinadas, güey. Así no. Pero no estamos haciendo ninguna Puterías, cochinada. son puterías, güey. Pues no, no es tu pedo, también es el mío, güey, de mis hijos, ¿o no? Digo, pues lo que tenga o lo que vaya a tener, ¿cuál es el problema? Bueno, me vale madre, güey, la neta tienen que ir de aquí, güey. ¿Por qué nos vamos a ir, güey? Porque yo te lo digo. No, ¿y tú quién eres para decirte? ¿Tú quién eres para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Pues nosotros somos más, yo creo, ¿no? Y a mí no me molesta, digo, tampoco puedes venir a hacer a la gente. Pues es que yo estoy tranquilo, pero pues no estoy de acuerdo con que estos güeyes estén aquí haciendo lo que están Pues haciendo. entonces vete, o sea, date la vuelta y adiós. Pues si no, incorpórense con nosotros, no nos molesta. Sí, vengan para acá. Pues yo no sé, yo no te dije, no los quiero volver a ver por aquí, los voy a estar buscando. ¿Qué? ¿Eres la policía o algo así? Sí, gracias. Sí, vienes acá. Adiós, ya no te salgan. De cobijar, de proteger, de hacerse uno en el grupo y brindar protección, eso me resultó muy agradable. O sea, dije, wow, o sea, es interesante, ¿no? O sea, sí a la gente sí le importa, ¿no? O a esos chicos le importa. Fue como ese espacio de... no estoy solo.
en esa multitud en la que muchos se voltean y no les importa, o les importas tanto solo porque les jodes